Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. No quiero olvidarme de los agradecimientos. Primero agradecer al señor Pichi Benítez, director o ex director o director honoris causa de la Biblioteca Popular Juventud Moderna y del Teatro Diagonal, y por interpósita persona a la señora Viviana Gaspari, por la Feria del Libro, o sea, por la municipalidad de esta feliz perla del Atlántico. Como yo digo, la Río de Janeiro, Argentina. Agradecer a la Municipalidad, a Mar del Plata, a la Universidad. Yo trato de que cada presentación sea distinta. En principio, hasta para no aburrirme yo, digamos. En esta, quizás va a ser lo más original, que es que yo lo titulo la editorial Prosaicos, esta nueva editorial de dramaturgia, flamante editorial especializada en dramaturgia que creé este año, tiene un lema que dice: la eterna modernidad de lo textual, que es una metáfora deliberadamente inconclusa e impura. La eterna modernidad de lo textual es lo poético. Entonces, yo entiendo las obras de teatro que están en este libro como lo poético en sí, como la posibilidad de partir de que el sentido siempre es algo a posteriori. En la poesía está muy claro, en las letras de canción, piensa en el sentido o la búsqueda autoral, en mi caso, como algo a posteriori, el sentido como algo a posteriori. A partir de eso, yo digo, les voy a leer poéticamente mis principios de creatividad, mi tecné, o sea, mi poética, o sea, cómo yo creo estas obras. Y si no entienden, no es que no entienden. El yo de cada uno de nosotros es un buscador de sentidos posibles, de modo que algún sentido le van a atribuir. Y dando fe de esto del sentido como algo a posteriori, digamos, con lo que Humberto llama la obra abierta, la polisemia, la multiplicidad de sentidos, la multiplicidad de sentidos como propuesta en este caso de un teatro interrogativo, ¿sí? A ver, son cosas que yo anoté de poética, sería. La imagen generadora, la imagen creadora, que sea verdaderamente potente, va a volver siempre y va a pasar por el tamiz de la mente y siempre va a retornar y siempre se va a imponer en forma recurrente y obsesiva. Si a esas ideas que podemos llamar astillas, por ejemplo, pedacitos, astillas de ideas, le sumamos las sensaciones, escribiremos con energía, porque la emotividad, que es la portadora de la energía, es la que va a sumar a las ideas la carga afectiva.
Yo no apunto directamente las ideas, sino sus resonancias. ¿Qué quiere decir esto? Tiro la piedra en el lago y lo que me interesa son las olas, no dónde cayó la piedra. El rebote, los resortes, los resonadores. Yo propongo hacer una lista de asociaciones, de astillas, que funcionen como señales, como indicadores. A eso vamos a hacer un juego. En vez de llamarle fonema, le vamos a llamar createma, inventema, imaginatema, que es esa imagen acústica de la cual partimos, que se le llama significante. ¿Y por qué es significante? Porque es necesaria. Es significante porque es significativa, y si es significativa es necesaria y viceversa. Pero hay una cosa, lo significante no informa, es significativo, sugiere más de lo que enuncia, sugiere más de lo que enuncia. El vocablo desasosiego, como advertencia, como señal, se propaga en círculos como una piedra lanzada al agua, peligro. El desasosiego nos puede producir peligro. Yo tengo un personaje en desasosiego, está en peligro o puede poner a alguien en peligro. Y eso ya es conflicto, eso ya es acción dramática, eso ya es teatro. Si me preguntan por qué escribo, creo que porque no me queda otra alternativa. Uno escribe por un imperativo, por una necesidad. Rilke, el que escribió Cartas a un joven poeta, decía: si puedes no hacer poesía, no la hagas. Yo comparto con Milán Kundera el método de una interrogación meditativa. Medito, me interrogo meditativamente. Como si me llegaran las ideas o las imágenes como luces demoradas, como una deliberada voluntad demorada. ¿Por qué? Porque hay que demorar la voluntad, porque hay que desconfiar de la primera idea siempre. Hay que desconfiar. En esto llevo embarcado el alma. Vida y muerte, creación o parálisis. Como dice Marco Antonio de la Parra, crear o caer. Yo entiendo los poemas y las obras como epitafios. Quieren una imagen, un ejemplo de imagen generadora, imagen creadora, imagen poética, que para mí es generadora de mundos, es semilla de mundo. Nieva en el Nilo. Esa imagen a mí me sigue volviendo a uno, y nieva en el Nilo. Yo trato, y les sugiero que traten, de decir todo de la manera que no se pueda decir más consistentemente de cómo lo dijimos. Creo en la síntesis, creo en la economía de procedimientos, creo en la metonimia. Con claridad, eso conciso, con sencillez, con naturalidad, con concretud y contundencia. Andar
avisorando o estar con el ojo avisorado hacia lo interior. Yo hablo de las 5 W. Siempre me pregunto qué. W porque es en inglés, ¿no? What, who, quién, cuándo, por qué, para qué y dónde, ¿no? Después de eso, quito el para qué, quito el por qué y quito el cómo. Y lo que me planteo es, ¿qué enigma le voy a dejar al receptor para develar? ¿El para qué, el por qué o el cómo? Como si fuera el misterio del cuarto amarillo, la famosa novela, ¿no? Yo trato de ser un poco en mi teatro cronista. Me siento un poco cronista bastante de los 90, 2001 y 2002, etcétera, ¿no? Eso fue teatralidad de alto voltaje. Pero el cronista ha de comentar lo que todo el mundo comenta, pero decir lo que nadie ha dicho. Ahí creo que está la cuestión. El lector aprecia al escritor que dice mucho con poco. Concibo como Cortázar toda obra como un puzzle, como un rompecabezas. Trato de abrir una expectativa y curiosidad en la frase inicial, misteriosa, que sea ambigua o absurda. Dar a conocer el tema de la dosificación de la información. Dar a conocer unos datos es necesariamente ocultar otros. Yo trato de hacer todo el tiempo eso. Como un juego de intriga, misterio, enigma, que haga avanzar la trama. Dar a conocer unos datos también es dar a conocer que se desconocen otros, o decirle al receptor, vos vas a desconocer otros hasta el final. Que de eso se trata el juego, este juego, de la ficción, de la prosa, de la escritura creativa, del teatro en prosa en este caso, ¿no? Esto da lugar a lo conjetural. Yo creo en el teatro no predicativo, sino interrogativo y que dé lugar a lo conjetural. O sea, yo pienso al espectador como alguien que viene al teatro a inferir, que quiere inferir, no quiere la papilla en la boca. No soy obsequioso con el receptor, no soy trato de dejar cierta oquedad en los textos, ¿sí? Hablábamos del imaginatema. ¿Qué es imaginar? Imaginar es colorear ideas. Alguna vez me he escuchado y comparto, he leído, escribir es amueblar tu mundo. Intuición creadora. La intuición creadora son dos cosas que tienen un atributo en común y nada más. ¿Qué quiere decir esto? El binomio creativo, crear, es relacionar dos elementos que no estaban vinculados hasta ahora. En el caso del binomio fantástico, en la gramática fantástica de Gianni Rodari, de lo que se trata en realidad es justamente de mezclar peras con banana o hacer que Caperucita
resuelva lo del lobo en helicóptero, por ejemplo. Es una muy buena resolución cruzar el bosque en helicóptero, ¿no? Entonces habría como un código típico y atípico ahí, ¿no? Un código, llamémoslo tópico. Intercambiar un género por otro, desplazar el sentido para generar metonimia, porque no olvidemos que el teatro es un particular concreto, en general toda la ficción, la narrativa, y siempre cuenta que todos los días pasaba algo como mundo diegético, hasta que un día pasa algo determinado en la vida de un hombre. De man who, el hombre que. La creación es la chispa entre el yo y el mundo, descarga luminoso de dos cuerpos cargados con muy diferente potencial eléctrico. La palabra artística, la palabra poética, la dramaturgia poética que yo propongo es la palabra cuya vida no acaba una vez pronunciada, por el actor en este caso. La palabra no muere una vez pronunciada. De esto se trata fabular. Escribir es transformar el contenido latente del sueño en el contenido manifiesto del texto. Con un discurso prelógico, o sea, anterior a la lógica secuencial lineal de la razón occidental moderna, la razón pura y la razón instrumental, lamentablemente, y también un discurso poslógico en el sentido que le decía poético, en el sentido de proponer el sentido a posteriori, ¿no? Esto es fundamental. La escritura es un acto sensual. Yo me imagino muchos que hay por ahí, veo que hay algunos artistas, músicos, y me imagino cómo les va resonando esto en relación a la música también, ¿no? La escritura es un acto sensual, un vínculo voluptuoso. Yo digo, comparto con André Gide y con Fassbinder. Uno dice que el teatro es exageración y otro dice que el teatro es desesperación. ¿Cuál es la síntesis? Exasperación, que incluye las dos cosas. O sea que el teatro es enfático, el teatro es hiperbólico, ¿no? Yo los invito a desmontar mecanismos de otros autores, buscar sus ardides. Yo lo hago. Yo siempre digo que lo más propio que tengo son mis influencias. Eso decía Beckett. La Magdalena de Marcel Proust, por ejemplo, hablando de la carpa, quiero recordar que estamos en el marco de la carpa por los 30 años de democracia, ¿no? Aprovechar, hoy el dramaturgo tiene mucha libertad, pero también mucha libertad hasta de género, de poética, pero también mucha responsabilidad. La libertad necesariamente te da responsabilidad. Esto es Sartre para principiantes. Es justo que pienses un público adecuado para tus escritos, un lector ideal. No está mal construir un espectador ideal, digamos. Igual diferenciemos entre espectador y receptor. El receptor es una entidad abstracta, el espectador no, digamos. El espectador es aquel que construye la obra en el acontecimiento. El escritor como observador exhaustivo de los matices. Vuelvo a la Magdalena de Proust.
Escribir es un acto productivo, con humor, porque tiene el mismo mecanismo del humor, el desplazamiento, el mismo mecanismo del inconsciente, juego, sorpresa, lo inesperado. Siempre nos hace reír dos cosas: la sorpresa, lo inesperado, que genera imagen en nuestra cabeza. Me preguntaban una definición así bien actual del dramaturgo: diseñador textual, decía yo. Un generador de entramados de modelos textuales. Un investigador de métodos composicionales. ¿Qué pasó con el arte como imitación de la naturaleza? Quiero aclararles una confusión en Aristóteles. Mímesis no es imitación, mímesis es acción. Entonces, el teatro es acción. Yo creo, como decía Oscar Wilde, que la realidad imita al arte. Influencia, influere, fluir hacia adentro. Influencia viene de influere, que es fluir hacia adentro. Vuelvo entonces. En realidad lo que me influye, que parece que viene bien de afuera, no es nada más que aquello que fluye hacia adentro, que no tiene otro destino maravilloso de fluir hacia adentro. Transmitir la propia eficacia es sinónimo de influjo. Si yo recibo un influjo del que sea y puedo transmitir eficazmente, o sea, si yo puedo ser un transfer, si yo puedo ser un medium, no es poco. Las influencias permiten entrar dentro de sí mismo. Son llave del estilo propio. Y llave del estilo propio es el otro. El teatro es dialógico, aunque sea un monólogo, un soliloquio. Siempre hay un otro, aunque ese otro seas vos mismo, actor, haciendo un personaje, pero que te dirigís a vos como un otro. Siempre hay un otro. En este sentido, el teatro es muy sartreano, el teatro es lacaniano. El teatro nos habla mucho. Yo llegué a una conclusión, ¿no? Esto les va a interesar. El teatro le devuelve a su sociedad sus sueños. Y en general esos sueños siempre tienen que ver con la responsabilidad sobre los otros. Como diría el filósofo judío Levinas, esto es muy orgánico, muy teatral, muy carnal, tiene mucha carnadura. Es el rostro del otro que me interpela. La influencia opera por irradiación, efluvio magnético, ambiente espiritual, estímulo de la creación. Los textos son tierra y semillas tiradas sobre otros textos. Incorporar la descripción a la acción. Esto es muy importante. Es la gran diferencia con la escritura del siglo XIX. Está muy claro en el cine de Tarantino que la descripción está incorporada a la acción. El otro día estaba reviendo Kill Bill. Hay imágenes que son pinturas, pero siempre está la acción. No hay un descuido de la acción, pero no hay un descuido de la plástica.
Es como los rapsodas, Rapsodia en Agosta de Kurosawa, lo mismo. Operan por el método de derivación, derivar la idea, derivar la imagen, derivar el sentido. ¿Qué es derivar? ¿Es aludir? Es más que aludir, es eludir. Yo propongo un teatro elusivo, sobre todo del sentido. En este sentido soy pinteriano, ¿no? Me encanta Harold Pinter. Repito, la literatura es conjetural. Conjetural, se me ocurre que hay tantos músicos acá. Tiene que ver con esa propuesta que culturalmente parece que nos lleva hacia un lugar, pero por un sentono, por un tono, nos lleva hacia otro o hacia una propuesta deliberadamente inconclusa, deliberadamente inacabada. Yo practico mucho la visión doble, o sea, hago lo del Quijote, trato de ver molinos de viento todo el tiempo, buscar en manchas de tinta, en dibujos, trastocar la manera de ver, tratar de ver, tener una visión fuera de foco, volver lo conocido extraño y viceversa. Que haya la visión de lo que no hay, ver visiones. La visión interna son visualizaciones, las visiones externas son modos de observar. Esto es, hasta acá, lo que podría ser como una propuesta de poética, de creatividad. La dramaturgia es el arte de narrar dramáticamente historias, esta es la regla. Pero hay unos poquísimos textos, la excepción, donde no se narra, donde no se cuenta una historia. Yo diría, hay de todo en la viña del señor Brecht, Bertolt Brecht. Ahora bien, la acción dramática poco tiene que ver con el argumento, la historia o la fábula. Esto es lo que un poco les decía. Se ha reducido todo eso al mínimo. Yo trato de pensar en la música, ¿no? Porque acá también hay un motivo temático clave, hay un leitmotiv y hay variaciones. Entonces, la acción dramática poco tiene que ver con el argumento, la historia y la fábula, que es el conjunto de acontecimientos que son mencionados. Es menester hacer una operación conceptual y dividir historia y discurso. Estamos en el tiempo del discurso, no de la historia. Es decir, o para que se rían también, tanto criticar al relato, y en arte estamos en un momento de relato, pero no como algo negativo o subestimado. Dividir historia y discurso, es decir, un nivel de los acontecimientos y el modo específico en que estos se organizan. La temporalidad, el punto de vista y la focalización mayor o menor de los acontecimientos hacen a la manipulación del discurso como recurso narrativo para darnos a conocer la historia como una unidad con cierta lógica causal que ocurre en un tiempo y en un espacio. ¡Wow! La acción dramática, en tanto, debemos analizarla desde un tipo de leyes de interacción. Por ejemplo, ¿qué episodios del argumento son narrados y cuáles son referidos? O sea, ¿qué segmentos de las fábulas son incluidos de un modo actante, que ustedes los ven en escena en forma presencial, vivenciados, y cuáles no? Porque muchos episodios no están incluidos en la acción dramática,
pero sí se deducen de los acontecimientos. Un ejemplo. ¿Veo que se dice no maten al mensajero? Todo lo que traía el mensajero en la tragedia griega, en el teatro griego, es referido. No ocurre. Viene alguien, el ideal, el mensajero, y cuenta que pasó tal cosa en otro lado. Es el ejemplo más claro. Bien. Lo que más caracteriza al teatro, la acción dramática, tiene 5 niveles: temporalidad, espacialidad, personajes, discurso y figuratividad. Hacia el tiempo de la acción dramática, ¿en qué orden y en qué momento introducimos un dato de la fábula? Por ejemplo, típico de teatro, ¿no? La visita de la vieja dama, de Dürrenmatt. Introducimos el dato. La dama está por venir. Como decir, está por venir la suegra, vuelve mamá, vuelve un hermano de afuera. Si le damos a un episodio mucho tiempo o no de la acción dramática, si lo hacemos más extensivo o más elíptico, de eso va a depender la calidad, nuestra calidad, la calidad de la obra. El maestro de esto es sin lugar a dudas William Shakespeare. Este sí que sabía darle el tiempo que tenía que tener cada cosa, ¿no? Voy a dejar para el final la gran pregunta: ¿dónde acabar un texto? La espacialidad. ¿Qué lugar o lugares de la fábula es o son representados en escena? ¿Y desde qué lugares dramáticos se cuenta la fábula? Resulta esto decisiva la oposición escena-extraescena. Voy a dar un ejemplo. Fuere próxima o remota, en el tiempo o en el espacio. ¿Y cómo va a jugar la segunda, la remota? La remota respecto de la primera, de la próxima. Por ejemplo, vamos a aprovechar el ejemplo. El conferencista no está igual si su perra afuera ladra y está sufriendo que si no estuviera, o si estuviera tranquila comiendo un pedazo de vacío. Eso se llama extraescena, y la extraescena juega a veces más que la escena. La extraescena es infinita. Está claro que es infinita, ¿no? Digamos, hay un texto muy lindo de José Sánchez Sinisterra, que entra el tipo así como yo y dice: ¿qué tal? ¿Qué hacen acá ustedes? Los desubicados son ustedes, porque... No, yo ya sé, ustedes vinieron a ver... No, pero lo que ustedes vinieron a ver, perdónenme, pero está ocurriendo acá al lado. Y yo lo estoy viendo. Y él les cuenta lo que ocurre acá al lado. ¿Y qué es lo interesante? Dos cosas. Todo el valor de ese trabajo de Sánchez Sinisterra está en que el mérito esté en el trabajo de este tipo, pero que ustedes estén pensando en lo que pasa ahí y se olviden de él. Él es un medio para trabajar con esta extraescena infinita. ¿Qué sujeto o sujetos de la fábula se hacen cargo de su concretización? ¿Y qué jerarquía organiza su interacción? Escuchen bien, imaginen, Yocasta es principal y Edipo es un figurante. ¿Qué tal? Hay un dramaturgo inglés o norteamericano que cuenta Hamlet a través... ¿Se acuerdan el momento en que hay
vamos a decirlo bien claro, dos pelotudos que tienen que encargarse de trasladarlo a Inglaterra. Bueno, toda la obra de este tipo es Hamlet, pero contado por estos dos tarados, que en la obra de Shakespeare no son nadie, son dos cuatro de copas. ¿Se entiende ahora quién va a contar la historia? Entonces, ¿y qué jerarquía organiza su interacción? Corresponde esto al nivel de los personajes. Y resulta fundamental mediante qué punto de vista son referidos al público estos personajes. La economía dramática de cada texto hace que los personajes sean presentes o ausentes. E incluso estos últimos, los ausentes, pueden ser referenciales, solo enunciados, podrían estar muertos. Pueden ser extraescénicos, podrían hacerse presentes en cualquier momento. O incorpóreos, voz en off. El ejemplo clarísimo de esto es Godot, Esperando a Godot de Beckett. Nunca llega Godot. Vladimir y Estragón, toda la obra es esperar a Godot, que nos damos cuenta en la primera escena que Godot no va a venir. Está clarísimo el ejemplo de personaje ausente, extraescénico, incorpóreo, Godot. Godot juega con el tema de Dios, ¿no? God. ¿Sí? Estamos esperando a Dios. Lo que pasa es que resulta que la obra Esperando a Godot se hizo en la cárcel de Sing Sing. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de una dramaturgia poética? El teatro como un sentido a posteriori. No, pero God es Dios. Ahora, teoría de la recepción mediante de House, en donde toda obra adquiere su real dimensión y valor, en tanto en la lectura que puedan hacer sus contemporáneos. Si se hace en la cárcel de Sing Sing, no, los presos dijeron, no, ¿qué Godot es Dios? Godot es la libertad. Veían dos tipos, Vladimir y Estragón, esperando a Godot. Y ellos entendieron que estaban esperando la libertad. Ese es el ejemplo de una dramaturgia poética donde el sentido de Godot no es unívoco, sino que es un sentido a posteriori. También hay una famosa apuesta de Esperando a Godot, a ver si yo lo digo y me la tienen que casar, del año 73, 74, del año, se los digo, es antes de que venga Perón, Esperando a Godot, es antes de Perón a Ezeiza. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando el sentido, no? Por lo menos debemos distinguir dos tipos de personajes imprescindibles. El protagonista que lleva la acción y el principal que es el causante de la acción. El cuarto nivel, dijimos, corresponde al discurso. El cuarto es, porque hablamos temporalidad, espacialidad, personaje, discurso. ¿Qué situaciones de la fábula son configuradas mediante el diálogo y cuándo mediante la narratividad? Escuchen esto. Recordemos que en la interacción verbal se está narrando, están ocurriendo cosas de la fábula. Si utilizamos el recurso de la discusión para introducir datos, cuestión que el espectador en modo alguno debe sospechar que en última instancia va dirigido a él, por favor, también debemos tomar en cuenta que el personaje no solo narre, sino que lo haga para producir un efecto en el otro personaje. Esto es dramaticidad. ¿Por qué? Porque la dramaticidad es ¿qué le hacemos al otro con las palabras? Los speech acts, los actos de habla,
pragmática lingüística, Van Dijk, ¿qué le hacemos al otro con las palabras? Las palabras como cosas que le hacen al otro, que influyen al otro, ¿no? También la decisión de diálogos o monólogos o de diálogo de sordos. Voy a dar un ejemplo de Harold Pinter, Paisaje, se llama la obra, en el que un él habla con ella. Parece un diálogo, pero esta, hace un monólogo interior, ella. Y él también, no es un diálogo, está hablando de la incomunicación, Pinter. Parece que están dialogando, pero son dos monólogos. En un momento te das cuenta, es una genialidad ese texto. También, o el ejemplo del criptodiálogo, donde A y B le dicen a C lo que no se animan. No quieren o no pueden decirse a ellos mismos. Les voy a dar el ejemplo. Papá y mamá, al hablar del nene, papá y mamá, al hablarle al nene, al retar al nene, en realidad están discutiendo ellos, están hablando de ellos. Están usando al chico, a C, para discutir A y B. Finalmente, como las artes visuales, la figuratividad hace al grado de afinidad del mundo ficcional con el mundo real. Es la relación de distancia entre la realidad real y el mundo imaginario. Por ejemplo, el grado de desviación del habla de los personajes respecto del mundo coloquial y del momento de la obra hace al grado de verosimilitud de la obra. En una palabra, ¿qué efecto de autoconsistencia, como sinónimo a mi modo de ver más logrado que el concepto de verosimilitud, produce un mundo posible en el cual sus elementos se sustenten entre sí? En la figuratividad, que es el realismo de la pintura, el naturalismo, la interacción no es solo entre personajes, sino también entre códigos, lumínicos, gestuales, acciones. Si ustedes quieren ver, lo digo un poco modestia aparte, en broma, todo esto aplicado en un libro, lo pueden ver en mi libro Hasta aquí ahora, 20 textos seleccionados en 20 años de teatrista que tengo, 1992-2012, literatura dramática. Editorial Prosaicos 2013, como les dije, el lema La eterna modernidad de lo textual, que tiene un epígrafe. El tiempo es la mayor distancia entre dos puntos, dice Tom en El Zoo de Cristal de Tennessee Williams, para lo que es todo el asta, las 19 obras, y cuando ustedes llegan a la obra 20, se encuentran con otro epígrafe que dice aquí ahora, y una frase de Lacan, de Jacques Lacan, el psicoanalista francés. El centro de gravedad de todo sujeto es su pasado en el presente, es decir, su historia. Hoy que recordamos los 30 años de democracia y elegí hablar de lo poético, la eterna modernidad de lo textual, lo poético, en homenaje a María Guernique, la poetisa marplatense. Muchas gracias por venir.